Bueno, como habíamos anunciado, estamos acá en la sede de RPP con el superintendente de Migración, el señor Armando García, que es la persona sobre la cual recaerán todas estas decisiones y todas estas dificultades, porque en un momento habrá que regularizar a esos migrantes que entran a nuestro país y que más nos conviene saber quiénes son y qué trayectoria tienen. ¿Qué medidas piensa tomar usted para poder tener un mejor conocimiento, sino control sobre esta población considerable de extranjeros que ha venido entrando a nuestro país durante los últimos años por invitación de nosotros y de nuestro gobierno? Hay que recordarlo, porque cuando se creó el Grupo de Lima, creyendo que podía contribuir al derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro, se hizo extensiva una invitación a los venezolanos que salieran de su país por la causa de la libertad. Explíquenos, señor superintendente, qué medidas se van a tomar para que el Estado peruano, a través de la institución que usted dirige, tenga por lo menos conocimiento de quiénes son los extranjeros que viven en nuestro país. Muy buenos días, don Fernando, muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan y nos ven por RPP. Efectivamente, el Perú en los últimos 7 años ha venido recibiendo una cantidad inusual porque Perú no era un país de recepción de migrantes de una manera tan descomunal como la hemos tenido en estos años, desde 2017 al 2023. Un número que ahora, a la fecha, más o menos se calcula, bueno, de ciudadanos extranjeros de todas las nacionalidades, aproximadamente en 1,5 millones de los que están inscritos, de los que han pasado alguna vez por migraciones, digamos, por algún control. De ellos, casi 1.200.000 son ciudadanos venezolanos, ¿no? Efectivamente, desde estos años, 2017 y 2018, fueron un poco más a mediados del 2019, fue un alto número de ciudadanos venezolanos que pudieron ingresar. Yo en esa época fui testigo de esos ingresos por frontera Tumbes en condiciones muy complicadas y que posteriormente se han venido ya asentando en territorio peruano. Hubieron normas específicas respecto a permisos temporales de permanencia para que ellos puedan estar aquí y luego darles algunas calidades migratorias para que se puedan integrar. Y de alguna manera también seamos sinceros en el hecho de indicar que no necesariamente el Perú estaba preparado para este tipo de migración. Normativamente, justo en el 2017, Migraciones saca sus normas migratorias y en un contexto que todavía no se conocía, ¿no? Y así ha venido evolucionando. Llega el 2023, donde empezamos a ver a muchas personas en situación irregular. Y aquí quiero explicar, un ciudadano extranjero que ingresa al Perú, normalmente, y la gran mayoría entran por turismo, pero hay un gran número de ellos que entran a hacer y a desarrollar actividades dentro del Perú. Deportistas, tenemos jugadores de fútbol, entrenadores, tenemos empleados de organizaciones, etcétera. Sí vienen a hacer determinadas actividades y en este caso muchos de estas personas que vinieron de Venezuela vienen a quedarse. Se emiten disposiciones, unas calidades migratorias. Toda persona que viene a hacer una actividad o quedarse en el Perú tiene un carnet de extranjería y una residencia. Es decir, la residencia es digamos, el estatuto por el cual tú te puedes quedar aquí en el Perú. Adelante, Sí, Carlos. muy buenos días, señor Armando García. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Un dato bastante preciso que es esta consulta. ¿Cuántos extranjeros se tiene mapeado, se tiene esta información, se encuentran en una situación migratoria irregular en el país, ya sea porque han ingresado de manera irregular o porque ha vencido su plazo de permanencia? Ok, efectivamente hay dos maneras de estar de forma irregular en el Perú. Uno es por haber ingresado de manera irregular, es decir, sin no haber pasado por un control migratorio en frontera, y el otro es es lo que estaba explicando, por tener una residencia, un carnet de extranjería o un documento oficial del Estado peruano que no ha sido prorrogado, que no ha sido validado a lo largo de los años, cae en irregularidad. Lo ponemos para que todos nos entiendan, es como el DNI vencido, ¿no? Una vez el DNI, en este caso la residencia se venció y lo que tiene que hacer es una prórroga. Para estas personas, por ejemplo, que tienen calidad migratoria y se venció una residencia,
y no hicieron la prórroga, porque además tienen una multas que llegan a los 20.000, 30.000 soles. Justamente el día de hoy también se promulga una norma propiciada desde el Congreso de la República para darle una amnistía a estas personas y nuevamente recuperen la posibilidad, dentro de los 6 meses y por única vez, de poder regularizarse. Ese es un grupo aproximadamente, calculamos, entre 100 y 120.000 personas que estarían en estas condiciones. En segundo lugar, efectivamente, el otro grupo es aquellos que ingresaron de manera irregular. Cuando hablamos de irregularidad, no pasaron por migraciones, entendemos que no hay un registro necesario. Podemos tener estudios o aproximaciones a este número, calculamos 300.000 personas más que podrían haber ingresado desde el año 2020 hacia este año. ¿Por qué me refiero al 2020? El primer proceso de regularización se emite en octubre del 2020, es decir, aquellas personas que ingresaron al Perú hasta el 22 de octubre del 2020, a ellas sí hemos podido o podían regularizarse en migraciones. Desde el 22 de octubre del 2020 hasta acá no había forma que ninguna persona que haya caído en situación irregular o haya ingresado de manera irregular en este periodo de casi 3 años haya podido regularizarse. No había forma. Recién el día de hoy se ha promulgado una norma a través de la cual nosotros vamos a empezar a emitir ya algunos lineamientos. Ustedes van a emitir lineamientos de aplicación de estas normas publicadas en el programa, para poder regularizar y tener toda la información biográfica y biométrica de todas las personas que están de manera irregular en el Perú. ¿Cuáles son estos lineamientos que van a ustedes a publicar? Básicamente lo que ya está publicado es la posibilidad de tener otro permiso temporal de permanencia, como el que se tenía, pero ampliado, ya no acotado al 22 de octubre del 2020, sino hasta la fecha, hasta la fecha de publicación de la norma, que es en estos días. Y además estas personas que tienen este permiso temporal de permanencia van a tener un plazo adicional de hasta los 6 meses para que puedan aplicar a una calidad migratoria en anteriores residentes, efectivamente, una calidad migratoria especial. ¿Por qué? Porque es necesario también incluirlos dentro de la sociedad, que ellos tengan una visibilidad. El hecho de tener ¿Qué va a suceder si dentro de 6 meses tenemos extranjeros que no han cumplido con regularizar su situación migratoria? Bueno, la norma es muy clara. La norma indica que se inician los procesos administrativos sancionadores, que devienen en salidas obligatorias o en expulsiones, de ser el caso. Entonces, el llamado es, primero, a la regularización, a tener a estas personas debidamente ordenadas dentro del sistema jurídico del Estado, tener una visibilidad de su información, de dónde están, de dónde viven, de qué actividades vienen cumpliendo, y tener ya información que además puede ser interoperable a nivel del Estado. De acuerdo. Tomamos nota entonces de que está comprometiéndose usted a publicar lineamientos rápidamente para poder tener conocimiento de la identidad y el lugar de residencia de los extranjeros que hayan acá y que por una razón u otra se hayan visto privados de documentos. Aprovecho los pocos segundos que nos quedan para saber qué pasa con los pasaportes para peruanos. Han habido dificultades con los documentos, pero tengo entendido que estamos ante la inminencia de buenas noticias. Exactamente, don Fernando, lo conversamos anteriormente, ya y también públicamente a esta quincena del mes de mayo ya empiezan a llegar los primeros lotes de las compras de libretas de pasaporte y láminas de seguridad. La intención es a fin de mes poder ya iniciar, al fin de mes de mayo, poder empezar a aumentar paulativamente las cifras de citas disponibles para que los peruanos podamos... ¿Cuántas citas por día podrán ser dadas? Esperemos llegar a las 6.000. Estamos 6.000 actualmente por día, más o menos... 6.000 pasaportes por día. Por día. Actualmente no tenemos esas capacidades, eso lo hemos venido repitiendo. Varias veces hemos encontrado al inicio de la gestión un desabastecimiento que nos ha llevado a hacer unas compras muy rápidas. Para casos de emergencia, para quien necesite salir de urgencia de nuestro país, ¿qué posibilidades hay? Primero, que pueden ir a migraciones con el boarding pass, la compra del pasaje, alguna situación 2 días hábiles antes de su vuelo. Hoy justo estamos a puertas de un feriado largo, muchas personas están acudiendo a nuestras oficinas. Recordemos que nuestra sede central en Breña atiende 24 horas. Toda la noche. Desde el lunes, empezamos los lunes a las 8 de la mañana y acabamos los sábados a las 2 de la tarde y atendemos 24 horas. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez también estamos 24/7 y ahí atendemos a aquellas personas que tienen un vuelo dentro de las próximas 8 horas.
¿no? Para que puedan obtener su pasaporte. Y a nivel nacional, obviamente, también nuestras oficinas de migraciones atienden en los horarios correspondientes y si tienen algún vuelo, también se aplica para casos de emergencia, el aeropuerto entonces o la oficina en Breña, pero queda invitado a fin de mayo para ver si efectivamente se están expidiendo 6.000 citas diarias para entregar 6.000 pasaportes diarios. Hay muchos que necesitan viajar por razones de salud, por razones de familia, por razones de negocios o por razones de estudios y se ven privados de ese documento. Superintendente, muchas gracias por estar acá y mucho éxito con un trabajo difícil, regularizar extranjeros por una parte y garantizar pasaportes para los peruanos. Que tenga usted muy buenos días. Gracias por su presencia en RPP. Muchas gracias, buenos días. Vamos a una pausa, Carlos, y retomamos rápidamente ampliación de noticias.